Bueno, Pedro Javier Rodríguez Martín es psiquiatra especialista precisamente en psiquiatría infantil y juvenil, miembro de la Sociedad de Psiquiatría Infantil y nos atiende en esta mañana. Señor Rodríguez, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, decíamos que precisamente esta es otra de las grandes pandemias, la que viene paralela y de la que llevan además advirtiendo mucho tiempo y ahora se ha disparado con este contexto de pandemia en el que llevamos además 2 años, ¿no? Sí, ya partíamos de una situación muy complicada con una incidencia de trastornos mentales en la infancia y en la adolescencia muy elevado, y ya a principios de la pandemia, hace aproximadamente 2 años, una prestigiosa revista de psiquiatría advertía sobre los posibles efectos tan perjudiciales que la situación pandémica iba a producir a los niños y adolescentes. La realidad actual es que estamos todos muy asustados y muy preocupados con lo que estamos viendo, con lo que vemos diariamente en nuestra consulta y con el incremento tan impresionante de trastornos mentales de todo tipo en niños y adolescentes, con la importancia que tiene para la sociedad el poder establecer modelos adecuados en el desarrollo de nuestros niños. Lo peor es que en estas circunstancias, pues cuando hay que atender a un adolescente, incluso también a un adulto, se están encontrando con que no hay quien los atienda, pero es que ni en la pública ni tampoco en la privada, donde los médicos tienen unas agendas absolutamente colapsadas, con lo cual el problema se acentúa aún más. Ciertamente, ha incrementado en unos porcentajes muy preocupantes todos los fenómenos relacionados con la ansiedad, con la depresión, problemas de insomnio psicosomáticos, problemas del comportamiento alimentario, y claro, son trastornos que no se curan en 2 días, que hay que trabajar mucho sobre ellos, pero es que además esta situación pandémica, en donde existe una ansiedad social que la vemos todos los días, también nosotros en adultos, hace que enciendas la tele por la mañana, 30.000 contagios, 10.000 muertos, ponte la mascarilla, no te muevas, no respires. Entonces eso sobre el cerebro en desarrollo de un niño y de un adolescente hace que los cuadros que veamos, que estamos viendo, son mucho más complicados y cuesta mucho más su intervención. Y si además hay más, pues estamos totalmente sobresaturados. Ese es el gran problema. Preocupa sobre todo y nos estamos centrando más en los adolescentes y en los niños porque todas estas enfermedades también se están dando en los adultos, lamentablemente, pero si se desatan tan temprano, esto hace que el futuro de estas personas sea mucho más complicado y más si no tienen la atención adecuada que lamentablemente pues no se está pudiendo con toda la demanda, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, que 2/3 de los trastornos mentales en el adulto, que son las patologías más incapacitantes ahora mismo en número de días de baja, de sufrimiento, etcétera, 2/3 aparecen en la infancia y en la adolescencia. Y ahora muchísimo más con la situación pandémica que estamos sufriendo. Entonces, si no intentamos realizar diagnósticos precoces, si no realizamos intervenciones adecuadas en nuestros niños y en nuestros adolescentes, ¿qué sociedad vamos a crear desde el punto de vista de medio, largo plazo? Está usted hablando de trastornos de ansiedad, incluso de depresión en personas muy jóvenes, pero les preocupa en particular, y lo hemos hablado, los trastornos alimentarios que están dejando a los especialistas un tanto asombrados por la cantidad que se están pues detectando precisamente en estos últimos meses, ¿no? ¿Sí? Es una expresión más de los síntomas de ese disconfort tan generalizado que tenemos ahora mismo. Esta situación ha desestabilizado pues, todos los elementos, las estructuras psicológicas, y una de las expresiones que más encontramos es el trastorno del comportamiento alimentario. Además, se dan situaciones en las que la gravedad media es mucho mayor que anterior a la pandemia. Los tiempos de intervención son más prolongados, los tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos vemos que hacen menos efectos que lo que hacían habitualmente, y esto conlleva a una sobresaturación del sistema, aumento de listas de espera, con lo cual se retrasa aún más el diagnóstico y la intervención. Ya partíamos de una situación de sobretensión de la salud mental.
Con lo cual, pues esto significa que sobretensión y encima una situación complicada desde el punto de vista de las intervenciones que podemos hacer, eso nos lleva a ser bastante pesimistas en cuanto a qué va a pasar en los próximos años, porque esto no ha acabado, esto está empezando. No conviene olvidar que en los niños, a diferencia de las etapas adultas, los estrés postraumáticos pueden no aparecer inmediatamente después, sino que pueden aparecer a los 6 meses, al año y medio, a los 2 años, posterior a la situación de estrés que puedan vivir. Por eso es tan importante a lo mejor pues apostar por la educación emocional, que hay mucha en algunos colegios de Canarias, para aprender a gestionar estas situaciones que nos está costando digerir mucho a los adultos y que les estamos trasladando a los niños. Sí, desde luego. No solamente la educación emocional, que es importante, sino todo lo que tiene que ver con el poder movilizar los recursos interiores psicológicos que pueden tener los niños y adolescentes a modo de resiliencia, de poder resistir toda esta sobrepresión y esta ansiedad social que incide, desde luego, muy negativo sobre las estructuras psicológicas, y es que las que generan los trastornos mentales tan abigarrados y tan complicados de trabajar como estamos viendo ahora mismo. Efectivamente, más en este contexto pandémico tan complicado. Si hay algo bueno es que a lo mejor pues sí se está hablando un poquito más de salud mental en los medios de comunicación, está perdiéndose el miedo a reconocer que uno sufre cualquier tipo de enfermedad mental que antes cargaban con un terrible estigma. Todavía continúa, pero se habla de forma un poco más abierta y entiendo que para los especialistas es muy positivo, ¿no? Desde luego. De todas formas, sí que estamos viendo una cosa muy interesante, y es que frente a ese estigma y esa sobrecarga de malignidad que pueda tener la asistencia a la salud mental en las etapas adultas, vemos que los niños y los adolescentes se abren mucho más y están pidiendo más ayuda de la que están pidiendo los adultos. Y esta es la parte positiva. Entonces, bueno, yo creo, estoy plenamente convencido, y cuando hablamos los compañeros lo comentamos, que probablemente las nuevas generaciones, desde el punto de vista de la aceptación de ir pues al psiquiatra, al psicólogo, pues como cuando vas a un médico más, va a ser muy positivo en cuanto al poder incluir pues muchos pacientes que de otra manera, por ese miedo y por ese tabú, se quedarían fuera del sistema. La acción debe ser pues a corto plazo, pero bueno, también por parte del Gobierno de España se anunció en noviembre, si no me equivoco, pues que se iba a dotar a España de un plan de acción para ayudar a la salud mental, 100 millones de euros. Esto está todavía en un papel, pero por lo menos una buena intención, aunque no sé si llega a tiempo para paliar toda esta avalancha que tenemos por delante. Sí, ha habido varias acciones que son muy interesantes, pero que probablemente no llegue al 5% de todo lo que todavía llega por hacer, ¿no? En verano ya se creó por fin la especialidad de psiquiatría de la infancia y a la adolescencia, porque es un terreno tan específico que tiene que tener una propia especialidad desde el punto de vista de la formación y de la intervención. Éramos el único país europeo que no tenía la especialidad de psiquiatría de la infancia y de la adolescencia. Ya la tenemos. Se han empezado a hablar de planes específicos, aparte del de salud mental a nivel nacional. Se está incidiendo mucho en que es necesario planes no solamente desde el punto de vista global para todos los trastornos, sino las cuestiones que más nos preocupan ahora mismo. Por ejemplo, una de ellas es el suicidio. El suicidio en los adolescentes, que es algo que no lo tenemos nunca en mente, porque ¿cómo se va a suicidar un niño o un adolescente? El suicidio en los adolescentes es la causa más frecuente de muerte no natural ahora mismo en España. Ya partíamos de una sociedad, de una situación complicada, pero ahora lo estamos viendo prácticamente a diario. Casos graves de depresión, yo veía en mis consultas 1 cada 3 semanas antes de hace 2 años. Ahora estoy viendo de 1 a 3 al día. Se han incrementado exponencialmente. Entonces hay que planificar, porque además esto no va a terminar mañana. Claro. Ahora vemos la situación aguda, pero como nos
va a quedar en nuestra estructura psicológica, mucho daño relacionado con el entorno y nuestra propia susceptibilidad, y en niños y adolescentes no tienen las herramientas para defenderse, entre comillas, de esto, pues vamos a ver que los próximos años van a ser muy duros y muy complicados. Bueno, pues muchos datos que nos ha aportado el doctor, con el que a lo mejor hablaremos en otra ocasión de ese asunto tan grave como es el caso del suicidio juvenil, del que se debe hablar ya, según los especialistas, abiertamente. Javier Rodríguez Martín, psiquiatra juvenil, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.